Cuando Renata Castillo se sentó en el borde de aquella cama de seda que antes compartía con pasión, con las lágrimas corriendo por su rostro delicado, y finalmente le preguntó a su esposo, Andrés Vega, por qué ya no la quería, esperaba escuchar sobre otra mujer, sobre el aburrimiento, sobre la distancia emocional que había crecido entre ellos. Pero lo que él dijo la dejó completamente congelada. Porque entregaste lo que era mío. 5 palabras que detonaron el colapso de todo lo que ella creía conocer sobre su matrimonio de 7 años. Andrés no hablaba de infidelidad física, hablaba de algo mucho más profundo y devastador. Hablaba de una traición que Renata había cometido sin siquiera darse cuenta, una traición que había destruido lentamente el alma del hombre que más la había amado en el mundo. Lo que ella descubriría en las siguientes horas cambiaría su vida para siempre y le enseñaría que algunas heridas del corazón no pueden curarse con disculpas tardías. La Ciudad de México brillaba bajo las luces nocturnas mientras Renata, 32 años, permanecía sentada en la suite principal de su penthouse de lujo en el barrio de Polanco. Ella era la imagen perfecta del éxito y la belleza, pero en ese momento se sentía más pobre que nunca. De pie, junto a la ventana con vista panorámica a la ciudad, estaba Andrés Vega, 36 años, empresario multimillonario que había construido un imperio de biotecnología desde cero. Alto, atlético, pero lo que más impactaba era su rostro, hermoso pero completamente vacío de emoción, como una estatua de mármol perfectamente esculpida, pero sin vida. Llevaban 7 años casados, un matrimonio que había comenzado como un cuento de hadas y que ahora se había convertido en este infierno silencioso, donde vivían bajo el mismo techo como extraños. Andrés había dejado de tocarla hacía 8 meses, con un distanciamiento gradual. Hace 3 meses había empezado a dormir en la suite de huéspedes en Bosques de las Lomas, alegando que sus reuniones matutinas requerían que se levantara demasiado temprano. Pero no era solo el sexo, era todo. Andrés la miraba pero no la veía. Cumplía perfectamente con las apariencias sociales, sonreían para las fotografías, mantenían la fachada impecable. Pero en privado era un fantasma emocional. Renata había intentado todo, cenas románticas que él comía mecánicamente, preguntas directas que él desviaba con excusas sobre la presión laboral. Era como si un interruptor se hubiera apagado en el alma de Andrés. Aquella noche, después de otra cena en silencio, algo dentro de Renata finalmente se rompió. Ella necesitaba respuestas. Siguió a Andrés hasta la habitación. Él se detuvo junto a la ventana. «Necesito que me digas la verdad», le suplicó ella con voz quebrada. «Necesito saber qué hice para merecer este castigo silencioso». Andrés permaneció inmóvil. Cuando Renata finalmente preguntó si quería el divorcio, él se volvió. Su rostro seguía siendo una máscara de control, pero en sus ojos había dolor profundo cubierto por resignación. Dijo que no había nadie más, y cuando Renata gritó desesperada, preguntando qué había hecho tan terrible, Andrés dio 2 pasos hacia ella y pronunció las 5 palabras que cambiarían todo. «Porque entregaste lo que era mío». Renata lo miró sin comprender, asegurándole que nunca le había sido infiel. Andrés se sentó en la silla junto a la ventana, permitiendo que su fachada se agrietara. Parecía 10 años mayor. «No hablo de tu cuerpo», explicó con voz cargada de dolor. «Hablo de algo mucho más importante. Hablo de tu alma, de tu esencia, de la parte que habías prometido guardar para mí cuando nos casamos». Andrés le recordó la crisis emocional que ella sufrió 2 años atrás, cuando la muerte repentina de su padre, don Alfonso, la sumergió en una depresión. Él le había recomendado terapia, encontrado al mejor especialista en duelo, el doctor Ricardo Soto, y pagado cada sesión. Entonces, Andrés le preguntó si recordaba la única cosa que él le había pedido al empezar la terapia. Renata frunció el ceño, y la memoria la golpeó como un puñetazo en el estómago. Andrés le había pedido que mantuviera ciertos límites en la terapia, que procesara su dolor, pero que no compartiera los detalles íntimos del matrimonio, de su vida sexual,
de las vulnerabilidades privadas que él había compartido con ella. «Pedí que protegieras nuestra intimidad», continuó Andrés, «porque hay ciertas cosas que un hombre comparte solo con su esposa, confiando en que permanecerán en ese círculo sagrado de dos». El estómago de Renata se hundió cuando Andrés dijo que ella le había contado todo al terapeuta, cada detalle íntimo, cada inseguridad que él le había confiado. «Entregaste todo a un extraño». Renata intentó justificarse débilmente. Andrés asintió con tristeza, reconociendo que nunca la culpó por buscar ayuda. «Te culpo por romper la única cosa que pedí que protegieras». La revelación más devastadora llegó enseguida. Andrés explicó que después de que ella terminó la terapia, él necesitó ayuda por el estrés laboral. Fue a buscar al doctor Ricardo Soto y, en esa primera sesión, el terapeuta lo miró con algo en los ojos. «Conocimiento. Me conocía de maneras que solo tú deberías conocerme», confesó Andrés. «Me sentí violado, desnudo, frente a un extraño que sabía mis inseguridades más profundas, mis miedos sexuales, mis vulnerabilidades». Renata se cubrió el rostro con las manos. Ella se recordaba, con claridad dolorosa, haberle contado al doctor Ricardo sobre la vez en que Andrés lloró después de hacer el amor, sobre sus inseguridades corporales, sobre sus miedos de no ser suficiente. Todas aquellas confidencias íntimas, ella las había entregado a un extraño para análisis. Lo entregaste como si no significaran nada. La magnitud de la traición golpeó a Renata con toda su fuerza. Había violado la santidad de su intimidad matrimonial. Había expuesto las vulnerabilidades más profundas de Andrés como datos clínicos sin importancia emocional. «¿Por qué esperaste 2 años?», preguntó Renata, su voz temblando. Andrés confesó que intentó procesarlo solo durante 6 meses, convenciéndose de que debía superarlo. Pero el daño ya estaba hecho. Cada toque de ella solo le traía la sensación de exposición. Renata, en su confusión, encontró el diario de Andrés en la suite de huéspedes. Aunque era otra violación de su privacidad, sintió una necesidad desesperada de entender. Las páginas contenían el registro meticuloso de su dolor durante 2 años. Cada toque casual de ella le hacía preguntarse si el terapeuta lo había analizado. Había entradas sobre eventos sociales donde parecían la pareja perfecta, sin saber que dormían separados, que no se besaban con pasión desde hacía más de 1 año. La última entrada la destrozó. «Lo que más duele es que mientras ella exponía mis intimidades, yo cancelaba reuniones para llevarla, preparaba su té, era el esposo que ella necesitaba. He intentado odiarla, pero aún la amo. Y eso lo hace peor, porque me voy no por falta de amor, sino porque no puedo vivir con la traición». Renata cerró el diario con el rostro empapado en lágrimas. Había pasado 2 años preguntándose qué había hecho mal, mientras Andrés la protegía de la verdad, porque todavía la amaba demasiado. A la mañana siguiente, Renata llamó a Andrés pidiendo que viniera esa noche, no para rogar, sino para hablar sobre el futuro. Había contactado a una abogada matrimonial, no porque quisiera el divorcio, sino porque necesitaba estar preparada. Cuando Andrés llegó, se sentaron en extremos opuestos de la sala. Renata confesó que había leído el diario. Le dijo que finalmente comprendía. Había destruido algo hermoso con su egoísmo. Él había sufrido por 2 años en silencio, protegiéndola porque la amaba demasiado. Ella lo informó sobre la abogada. «Si decides irte, no voy a pelear. Has sufrido suficiente. Si quieres tu libertad, la oportunidad de encontrar a alguien que te trate con el respeto que mereces, te la daré». Andrés preguntó por qué ahora, después de 2 años aferrándose al matrimonio, estaba dispuesta a dejarlo ir. Renata respondió: «Porque finalmente lo entendí. No era amor mantenerte atrapado donde no podías ser feliz. Amarte significa querer lo mejor para ti, incluso si ese mejor ya no soy yo». Por primera vez en años, Andrés lloró sin ocultarlo. Confesó que había intentado odiarla, pero no pudo. Todavía la amaba. «Y eso lo hace peor», dijo con voz áspera, «porque significa que me voy no por falta de amor, sino porque no puedo vivir con la traición». Las semanas que siguieron fueron un periodo extraño de limbo. Andrés no se fue inmediatamente. Comenzaron a hablar,
a realmente hablar, por primera vez en años. Conversaciones largas y dolorosas, donde Andrés finalmente expresó todo lo que había estado guardando. Y Renata escuchó sin defenderse, simplemente recibiendo el impacto completo de su dolor. Una noche, sentados en la terraza del penthouse, bajo las estrellas, Andrés le contó el momento exacto en que su corazón se rompió. Fue hace 2 años. Cuando fue a su primera sesión con el doctor Ricardo, el terapeuta hizo preguntas estándar. Al mencionar el nombre de Renata, vio algo cambiar en su expresión: conocimiento. El terapeuta, intentando ser profesional, hizo un comentario sobre cómo era interesante que ambos buscaran su ayuda, que debían confiar en sus habilidades. Andrés preguntó qué quería decir, y el doctor Ricardo se dio cuenta de su error. Pero el daño ya estaba hecho. Supe en ese instante, narró Andrés. Supe que tú le habías contado sobre mí, sobre nosotros, sobre cosas que eran solo de nosotros dos. Cuando Renata preguntó por qué no la había confrontado inmediatamente, Andrés admitió que tuvo miedo. Miedo de que, si lo decía en voz alta, tendría que tomar decisiones para las que no estaba listo. Él guardó la pena, intentando convencerse de que no importaba, pero creció como un cáncer entre ellos. Renata tomó la mano de Andrés, sorprendida de que él no la retirara. Ella le dijo que necesitaba que supiera. Si pudiera retroceder el tiempo, no habría traicionado su confianza. Andrés respondió suavemente que lo sabía. Y eso es lo que hace esto tan difícil. Sé que no lo hiciste con malicia, pero el resultado es el mismo. La confianza está rota y no sé si se puede reconstruir. Se sentaron en silencio por un largo momento. Finalmente, Renata preguntó si había alguna parte de él que quisiera intentarlo. Andrés se volvió para mirarla. En sus ojos, Renata vio un conflicto profundo. El amor contra la herida, la esperanza contra el miedo. Parte de él la quería de vuelta más que nada en el mundo. La parte que aún recordaba cómo era ella, cuando se reía sin reservas, cuando lo miraba como si fuera su mundo. Sentía nostalgia de aquella mujer, sentía nostalgia del hombre que él era a su lado, pero la otra parte, aquella que había sufrido por 2 años, tenía miedo. Miedo de ser vulnerable de nuevo, solo para ser utilizado en su contra. Miedo de que, ante otra crisis, ella priorizara su propia comodidad sobre la dignidad de él. Las palabras dolieron, pero Renata las aceptó porque eran justas. Ella dijo que no podía prometerle perfección, no podía garantizar que nunca cometería otro error. Pero puedo prometerte esto: si me das otra oportunidad, pasaré cada día del resto de mi vida probando que aprendí de esto. Que tu confianza, tu vulnerabilidad, tu intimidad emocional son sagradas para mí, más sagradas que mi propia comodidad. Andrés la miró fijamente. La batalla entre el deseo y la necesidad de autoprotección se libraba en su rostro. Finalmente, Andrés dijo que necesitaba tiempo. No podía tomar esa decisión en ese momento. Había pasado 2 años en un lugar oscuro y estas últimas semanas de hablar sobre todo habían sido agotadoras. Necesitaba distancia, espacio para pensar sin la presión de las lágrimas de ella o de su propio amor nublando su juicio. Renata preguntó cuánto tiempo. Andrés admitió que no lo sabía. Tal vez meses, tal vez más. Pero ella necesitaba saber que, durante ese tiempo, él no podía prometerle que llegaría a la conclusión que ella quería. Es posible que decida que lo más saludable para ambos es terminar. Y si es así, necesito que respetes esa decisión. Renata asintió, las lágrimas corriendo silenciosamente. Lo haría. Respetaría cualquier decisión que él tomara, porque lo amaba lo suficiente como para dejarlo ir si era lo que él necesitaba para sanar. Andrés se mudó a la suite en Bosques de las Lomas al día siguiente. Los meses que siguieron fueron los más difíciles para Renata. Comenzó terapia con una nueva profesional que la ayudó a examinar los patrones de egoísmo que la llevaron a la traición. Aprendió que el respeto en una relación significa proteger la dignidad del otro, honrar sus vulnerabilidades, mantener sagrados sus límites.
Aprendió que el amor verdadero a veces significa poner las necesidades emocionales del otro por encima del propio confort. También aprendió que algunas heridas pueden ser demasiado profundas para sanar por completo. 4 meses después, Andrés la llamó para tomar un café. Se encontraron en una cafetería neutral. Él parecía diferente, más ligero, como si el peso de 2 años finalmente hubiera disminuido. Andrés explicó que había estado en terapia intensiva, procesando no solo lo que pasó entre ellos, sino patrones de su infancia. Sus problemas con la traición de confianza eran más profundos. Aclaró que no la excusaba, pero que su reacción de cerrarse por 2 años tampoco fue saludable. Ambos fallaron de maneras diferentes. El corazón de Renata latió más rápido cuando Andrés dijo que la versión del matrimonio que tenían murió. Pero quizás podamos construir algo nuevo, algo diferente, basado en comunicación honesta y respeto mutuo. Quería explorar esa posibilidad sin promesas. Las lágrimas de Renata esta vez eran de esperanza, pero Andrés la advirtió. Si hacemos esto, no puede haber más secretos. La primera vez que yo sienta que mis vulnerabilidades no están seguras, me iré para siempre. Renata aceptó sus límites. Tu confianza, tu intimidad emocional serán mi prioridad más alta. Andrés asintió lentamente. Intentarían lenta y cuidadosamente ver qué era posible. En los meses siguientes hicieron exactamente eso. Citas semanales donde hablaron de todo, sus esperanzas, sus miedos, sus heridas pasadas y sus sueños futuros. Sesiones de terapia de pareja donde aprendieron a comunicarse de maneras que nunca habían dominado en sus primeros 7 años. No fue fácil. Hubo momentos en que Andrés se cerraba, donde el dolor antiguo resurgía. Hubo momentos en que Renata sentía el peso aplastante de su culpa, pero lentamente, dolorosamente, milagrosamente, comenzaron a construir algo nuevo. No era el matrimonio ingenuo e inconscientemente egoísta que tenían antes, sino algo más profundo, más consciente, fundamentado en la comprensión de que el amor verdadero requiere respeto profundo por las vulnerabilidades del otro. 1 año después de aquel reencuentro en la cafetería, Andrés se mudó de vuelta al penthouse, pero no a la antigua suite principal. Todavía no estaba listo. Se mudó a la suite de invitados, con la puerta abierta a la posibilidad de, eventualmente, volver a compartir el espacio íntimo. Y una noche, 2 años después de aquella conversación devastadora donde todo se derrumbó, Renata se sentó en la cama que una vez había compartido con pasión inconsciente y que ahora compartía con intimidad consciente y cuidadosa. Andrés estaba a su lado y por primera vez en años, ella sintió que realmente lo conocía. No solo las partes hermosas, sino también las partes heridas que él había confiado en ella una vez y que ella había traicionado, pero que ahora él estaba lenta y cuidadosamente confiándole de nuevo. En la oscuridad de la habitación, Renata preguntó si él la perdonaría completamente algún día. Andrés se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, respondió que no lo sabía. Quizás el perdón completo sea imposible para algo como esto, pero lo que sí sé es que elijo seguir construyendo contigo. Elijo seguir confiando aunque sea aterrador. Elijo seguir amándote, aunque ese amor sea diferente, más complicado, más consciente de su propia fragilidad. Renata tomó su mano en la oscuridad, agradecida de que él no la retirara. Le dijo que era más de lo que merecía y que pasaría cada día demostrándole que valió la pena correr ese riesgo con ella. Andrés susurró que ella ya lo estaba haciendo, y en su voz Renata escuchó algo que no había escuchado en años: esperanza genuina para el futuro de ambos juntos. La historia de Renata y Andrés se convirtió en un testimonio silencioso de una verdad complicada: que el amor verdadero no siempre significa perdón instantáneo. A veces significa elegir quedarse incluso cuando perdonar completamente parece imposible. Significa construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se rompió. Significa honrar el dolor que causaste sin usarlo como excusa para abandonar. Renata nunca olvidó la lección que aprendió de la manera más dolorosa posible: que la intimidad emocional en un matrimonio es sagrada.
que cuando tu pareja te confía sus vulnerabilidades más profundas, estás sosteniendo algo más precioso que cualquier objeto físico, y que traicionar esa confianza, incluso sin malicia, puede destruir algo hermoso, de maneras que llevan años para reconstruirse. Andrés nunca olvidó que eligió quedarse, no por debilidad, sino por la valentía de creer que las personas pueden cambiar, que el arrepentimiento genuino merece ser honrado con la oportunidad de hacer las cosas bien. Él aprendió que el amor más fuerte no es el que nunca se quiebra, sino el que encuentra la forma de reconstruirse con plena conciencia de su propia fragilidad. Y juntos, aprendieron que algunos matrimonios necesitan morir para que algo mejor pueda nacer. Que a veces es necesario perder completamente lo que se tenía para apreciar lo que se podría construir. El amor real no es solo pasión y romance, sino el trabajo diario y consciente de elegir honrar, proteger y respetar a la persona que amas, especialmente en los momentos en que sería más fácil priorizar el propio confort.